particularmente en derechos personales, ¿qué será la acción real? ¿Cuál será su base? Únicamente tiene por objeto tutelar el derecho de propiedad o posesión, ¿no? No necesariamente, tienen también otras circunstancias, pero bueno, principalmente ese es su objeto, pero ¿cuál es entonces, en ese aspecto? ¿En qué se basan? Digo no necesariamente, ¿por qué? Porque hay acción real, por ejemplo, la confesoria. La confesoria no deriva ni de la posesión ni de la propiedad, sino del uso, no es cierto, del goce, de un derecho exclusivo de goce, porque la confesoria es para constituir una servidumbre. Por ejemplo, la acción hipotecaria, a pesar de que nace la hipoteca de un derecho personal, la acción hipotecaria se considera una acción real y esa no deriva ni la propiedad ni la posesión, sino el cumplimiento de una obligación aterrizando derecho de persecución y venta sobre los bienes inmuebles. Que ya posterior con la venta se transmite propiedad y todo, ese es otro tema, pero ese no es el objetivo de la acción hipotecaria. Entonces, varía generalmente. O sea, la base principal es derechos reales. ¿Sí? Como la base principal de la acción personal son obligaciones, no importa si derivan de contratos, no importa si derivan de manifestaciones unilaterales de la voluntad, no importa si derivan de enriquecimiento sin fundamento, de gestiones de negocios, de responsabilidad civil, no importa realmente de dónde nazca la obligación va a partir a una acción personal. Misma situación con el derecho real, no importa qué derecho real sea, propiedad, uso, goce, disfrute, la suma de estos tres, el usufructo, no importa si se trata de derechos exclusivos como las servidumbres, que son derechos exclusivos de goce, no importa si son de garantía como la prenda o la hipoteca, si hay derecho real, hay acción real. O si hay posesión. Y ustedes a lo mejor dirán, ¿no la posesión es un derecho real? No. La posesión no es un derecho real, la posesión es una situación de hecho, de facto, que a veces el derecho eleva a rango de derecho real y protege. De hecho, las acciones reales sí. Uno de los principales protagonistas, en efecto, en estas cuatro que tenemos aquí en pantalla, son justamente, ¿sí?, la posesión, uno de los puntos culminantes en la reivindicatoria. No es un punto culminante, pero es un punto que se desarrolla. En la publicidad es el punto culminante, en la interdictal es el punto culminante, y en la prescripción positiva no es el punto culminante, pero es el medio por el cual se llega a la propiedad. Entonces, la posesión está presente porque la posesión es la manera en la cual ejercitamos un derecho real. ¿Sí? Esa es la posesión. Por ejemplo, yo en este momento estoy en posesión de esta casa. ¿Sí? Me encuentro en posesión, me encuentro detentando este poder de hecho sobre este bien. Pero ustedes no saben qué derecho tengo sobre este bien. Puede que yo sea el propietario, puede que yo sea arrendatario, puede ser que alguien me lo esté dando en comodato, qué sé yo. Pero lo que sí saben y lo que sí tienen certeza es que yo estoy en posesión de este bien. En este momento estoy ejercitando ese poder de hecho. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, busca, ¿sí?, la cuestión o se basa en los derechos reales y la posesión. ¿Sí? Trayendo entonces que a diferencia de la acción personal que busca que se cumpla con la conducta o en la perspectiva del demandado que no se cumpla con la conducta, la acción real lo que busca ya sea es proteger, constituir y declarar, ¿sí?, derechos reales. Eso es lo que busca la acción real. Proteger, constituir o declarar derechos reales. Sí. La acción real por excelencia son dos, la acción reivindicatoria y la acción prescripción positiva. ¿Por qué? Porque estas dos acciones lo que buscan es proteger la propiedad. Y el derecho real por excelencia es la propiedad. ¿Sí? Ya que la propiedad es la libre disposición que se tiene sobre un bien, salvo las restricciones que la norma indique y que se encuentra respaldada por un título. Y esta propiedad, sin esta propiedad no tendríamos los otros derechos reales, no tendríamos uso, no tendríamos goce, no tendríamos disfrute, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? E inclusive partiendo a un principio, quien puede lo más, puede lo menos, entonces quien puede transmitir, por ejemplo, la propiedad, puede transmitir un derecho real inferior. Y entonces, por no querer desarrollar una transmisión de la propiedad en una compraventa, donación, permuta,
es que un individuo se le ocurrió crear un acto jurídico que transmite uso y goce. Que me pagas, se llama arrendamiento. Que no me pagas porque es gratuito, se llama comodato. Sí. Y entonces, este es el objetivo de los derechos reales. Y o mejor dicho, de la acción real. Y este es el elemento que comparten estas 4 acciones. Pero estas 4 acciones se comportan de diferente manera, a pesar de que la acción reivindicatoria, la acción publiciana o plenaria de posesión y la acción interdictal parecen asemejarse al mismo fin, el fin es distinto. ¿Sí? La acción de prescripción adquisitiva es clara. Alguien que posea un bien, que no tenga calidad de propietario, que se convierta en propietario. ¿Sí? ¿Por qué? Por los efectos de su posesión, que su posesión sea originaria, continua, pacífica, pública, de buena o de mala fe, y en algunos casos, eficaz. Eso buscamos en la prescripción positiva, que se declare por el tiempo que ha pasado el propietario abandonado el bien, mejor dicho, el tiempo que ha pasado abandonado el bien por el propietario, y por ese tiempo que yo he desarrollado la posesión con tales características, que se declare que yo soy el nuevo propietario y que ese individuo ha perdido su derecho de propiedad, se ha extinto su derecho de propiedad. Ese es el objetivo de la prescripción positiva. Mientras que el objetivo de la acción reivindicatoria, ¿cuál es? Proteger mi propiedad. Hay un poseedor ilegítimo. ¿Qué significa esto? Que yo, propietario o alguien facultado por mi propietario, no le dio derecho a poseer. Simplemente poseyó el bien, no importa si fue despojo, no importa si fue ocupación ilegítima de bien inmueble, no importa en bienes muebles si fue robo, no importa si fue invasión, no importa si fue por medio de un arrendamiento falso, un comodato falso, una compraventa falsa, no importa. Lo que importa es que yo, legítimo propietario, no le autoricé la posesión sobre mi bien. Y aún así la tiene. Entonces, tengo que actuar rápido porque particularmente es la acción que va contraria a la prescripción adquisitiva o positiva de mala fe. ¿Sí? Entonces, el término para poderlo interponer no es como tal 10 o 20 años, sino es mientras que el poseedor no obtenga los requisitos para prescribir de mala fe, se puede iniciar la acción reivindicatoria. Es una acción imprescriptible, como casi todas las acciones reales. ¿Sí? Eso es lo que busca, proteger el derecho de propiedad. Entonces, esta particularmente la vamos a descartar, ya que su objeto principal no es la posesión, sino que es un elemento importante dentro del proceso. Sí. La acción de prescripción adquisitiva la vamos a descartar porque si bien tampoco es una acción protectora de la posesión, sino que es una acción constitutiva del derecho de propiedad, donde la posesión es el camino para llegar a ese derecho de propiedad. Así que lo dejamos de lado. ¿Sí? En las dos son medios, son elementos. En donde son objeto, justamente son en estas dos. Y aquí puede haber confusión. ¿Por qué? Porque técnicamente, buscan lo mismo. ¿Sí? Técnicamente. ¿Sí? ¿Qué buscan? Proteger posesión. Eso es lo que particularmente buscan estas dos acciones. La acción plenaria de posesión, también llamada mejor derecho a poseer, y la acción interdictal, ¿sí? Que esta tiene 4 enfoques: recuperación, retención, obra nueva y obra peligrosa. Adelante, quien levantó la mano, Carlos. Maestro, interrumpo. Mire, así como lo está comentando usted, un juez determinó en el estado de Veracruz que la persona, por poseer de manera pacífica, continua, pública, en calidad de dueño, porque el bien lo poseía ya de hace 20, 30 años. Sin embargo, en la sentencia, cuando el juez emite que ha prescrito el derecho de la persona, lo puso como prescripción negativa, no puso prescripción positiva, que ha prosperado la información testimonial. Por lo tanto, se convierte en una prescripción. En vez de poner positiva, la puso como negativa. Ahí, pues esa sentencia fue inscrita en el registro público de la propiedad. ¿Prescripción negativa de qué derecho? Así lo puso en la sentencia. No, pero ¿de qué derecho? Porque tengo que hacer mención a qué derecho se prescribe.
No lo entiendo. Para que se aplique prescripción negativa, tiene que existir un derecho que se prescriba, es decir, un derecho que se extinga por el pasar del tiempo. La sentencia debe hacer alusión a qué derecho se le aplica la prescripción negativa. No lo mencionó, únicamente dijo que por el transcurso del tiempo, Estoy seguro que sí hace mención. Estoy seguro que sí hace mención. ¿Por qué? Les explico. La prescripción positiva no es más que dos efectos. La prescripción positiva realmente, la definición concreta, no solo la que dice tu código, ya sea cualquiera de cualquier entidad federativa, la prescripción positiva es la forma de adquirir la propiedad de bienes a partir de la prescripción negativa y de la posesión. ¿Sí? Esa es la definición más completa de lo que es la prescripción positiva. Esto hace que la prescripción positiva tenga dos elementos, un elemento extintivo y un elemento constitutivo. Casi no se habla de esto porque generalmente dicen, no, adquiero la propiedad a partir de, sí, adquieres la propiedad, pero recuerda que se llama prescripción. A final de cuentas, adquieres la propiedad porque se extingue la propiedad de alguien más. Se le aplica prescripción positiva y justamente ese es el carácter extintivo, es la prescripción negativa del derecho de propiedad de quien se encuentra inscrito en el registro público de la propiedad y el comercio, ¿sí? Como se llama en su entidad federativa, en el registro público, por el pasar del tiempo. Y obviamente el abandono del bien. Este pasar del tiempo depende de la entidad federativa, pero puede ser de 5 a 10 años, o puede ser de 10 a 20 años. ¿De qué va a depender? De cómo se haya obtenido la posesión por parte del poseedor del poseedor legítimo o ilegítimo, del que pretende usucapiar, ¿sí? Si es de buena o de mala fe. Es elemento de prescripción negativa. O sea, sí se aplica la prescripción negativa. ¿Por qué? Porque estás demandando que se pierda el derecho por el pasar del tiempo de tal individuo. Pero no solo va a aplicarse la pérdida del tiempo así porque pasa el tiempo, sino también por el elemento constitutivo, que este elemento constitutivo corresponde a que se acrediten los elementos de la posesión. Es decir, que se acredite la posesión originaria, que es lo mismo que a carácter de propietario, que esta puede ser de buena fe o esta puede ser de mala fe. Y entonces aquí ya tenemos los elementos que determinan cómo es que se va a aplicar esta cuestión extintiva. De buena fe prácticamente es porque el propietario o alguien facultado por el propietario me otorgó la posesión. Mala fe, el propietario no me otorgó la posesión. Por eso es que los periodos de prescripción son más amplios, ¿sí? En la mala fe. Es más amplio en la mala fe, ¿por qué? Porque es una oportunidad al propietario de recuperar su bien. Pero si el propietario realmente no hace nada en este tiempo y el poseedor cumple con que sea originaria, con que sea continua, con que sea pacífica y con que sea pública, entonces perfecto, tiene todo para poder declarar la prescripción del derecho de propiedad de ese individuo, prescripción negativa, y la constitución de su derecho de propiedad, prescripción positiva. ¿Sí? Las dos están funcionando en esta figura. ¿Sí? La prescripción positiva atiende tanto prescripción negativa con respecto al derecho de propiedad de quien se encuentra inscrito en el registro público, como el elemento constitutivo, prescripción positiva, para el que pretende constituir su derecho a partir de los elementos de la posesión. Por eso es que las resoluciones de prescripción adquisitiva, usucapio o prescripción positiva tienen mención o hacen alusión a que se declara la prescripción negativa sobre el derecho de propiedad del demandado. Gracias, maestro. Sí. Sí, entonces, ojo, sí está funcionando esta prescripción negativa. Solamente que, ojo, esta es la que aplica a quien demando. Todas las resoluciones de prescripción señalan justamente la declaración de prescripción negativa sobre el derecho de propiedad del demandado, que era el que se encontraba inscrito en el registro público. Porque si no tuviéramos esta mención extintiva,
no podríamos tener la mención constitutiva. No podemos constituir el derecho de propiedad sin extinguir el derecho del anterior, ¿vale? Entonces, por eso es que tiene ese señalamiento, ¿sí? Algunos a lo mejor no lo precisan tanto porque no haces ese análisis de fondo o porque la autoridad ya no hace ese análisis de fondo porque lo da por hecho, pero debería de tenerlo. Eso sí, sí debería tener esa justificación o ese planteamiento. Si no, podría declararse una aclaración de sentencia nada más para que no haya oportunidad a ningún recurso, porque si no viene esa mención de la prescripción del derecho de la prescripción negativa del derecho de propiedad del demandado, entonces ahí tendríamos un pequeño problema, porque es justamente lo que estamos demandando. Es el primer elemento que demandamos, que se declare prescrito el derecho de propiedad de fulano de tal, ¿vale? Carlos, adelante. Tu micrófono lo tiene apagado. Gracias, maestro. No he bajado la mano, no sé cómo bajarle aquí la No se mano. preocupe, yo lo bajo, no se preocupe. No se preocupe. Gracias. José, Maestro, buena tarde. buena tarde, dígame. Solamente tengo una duda. En cuanto a la prescripción, digo, disculpe que abunde sobre ese tema. La prescripción positiva puede entenderse como de buena fe y la prescripción negativa puede considerarse como de mala fe. No, jamás. No. La prescripción de buena fe tiene dos modalidades. La prescripción positiva tiene dos modalidades. De buena fe en apartado de la posesión o de mala fe dependiendo de la posesión. ¿Sí? La prescripción negativa es otro aspecto. Porque, ojo, la prescripción negativa la vemos en cualquier otra materia, de hecho. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tengo para demandar un despido injustificado? 2 meses. Eso es prescripción negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si pasan estos 2 meses, el trabajador que fue despedido injustificadamente pierde su derecho para poder iniciar la acción derivada del despido injustificado, ya sea reinstalación, indemnización constitucional o lo que fuese. ¿Cuánto tiempo tengo para yo poder demandar un pagaré por la vía ejecutiva mercantil ejercitando la acción cambiaria? 3 años a partir de su vencimiento. Ok, eso es prescripción negativa. La prescripción negativa se entiende simple y sencillamente como la pérdida de un derecho por el pasar del tiempo. ¿Sí? La buena y mala fe en la prescripción positiva es nada más la forma en la cual se adquirió la posesión. Buena fe, tengo un justo título para poseer, es decir, tengo un contrato de compraventa celebrado con el propietario, tengo una cesión de derechos, etcétera, etcétera. O sea, tengo un documento que me otorgó la posesión por parte del propietario del bien. ¿Sí? Que ya le pagara o que no le pagara es otro tema. Y la prescripción de mala fe es porque no cuento con justo título para ser poseedor o este título se encuentra viciado. Por ejemplo, hay un terreno aquí al lado de mi casa y ese terreno no tiene, yo no soy el propietario, pero se los vendo. Esa es una posesión de mala fe. O simple y sencillamente, yo veo que al lado de mi casa hay un terreno abandonado, me empiezo a extender. Empiezo a extender mi casa y de repente ya tomé posesión de todo. Nadie me dio el permiso de poder tener esa posesión, por tanto, esa posesión es de mala fe. ¿Sí? Entonces, es más sobre los efectos de la posesión. La prescripción negativa y positiva son dos cosas distintas, aunque la prescripción negativa está presente dentro de la positiva en atención del derecho de a quien estás demandando, porque estás demandando que se extinga su derecho, ¿vale? Ok. Gracias, De maestro. hecho, les doy un adelanto. La próxima semana voy a dar el curso de prescripción adquisitiva de lunes a jueves, por si les interesa. ¿Sí? Les digo que a la administración que les mande la información. Es de lunes a jueves, la próxima semana a las 9 de la noche. Sí, maestro, por favor. Por favor. Perfecto. Le digo a la administración que les envíe la información, ya sea mañana tempranito o al ratito en la noche, ¿vale? Entonces, regresando para acá. Estas dos son más sencillas, ¿eh? Estas dos son muy, muy simples, aunque a veces se confunden, ¿sí? Su objeto es la posesión y su objeto, o mejor dicho, su objetivo, ¿sí? Es proteger la posesión. ¿Sí? Ese es su objetivo, proteger la posesión. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que la publiciana no atiende prescripción. Vamos a ser claros, no atiende prescripción negativa. ¿Sí? Mientras que la acción interdictal sí atiende prescripción negativa. Y esa prescripción corresponde a 1 año. Es decir, tenemos 1 año para poder demandar la acción interdictal.
¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? La acción publiciana en sus elementos son claros. Tener la posesión del bien. ¿Sí? O mejor dicho, la posesión legítima del bien. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Celebra un contrato de compraventa, celebra un arrendamiento, no importa realmente si es originaria o derivada, lo único que importa es que yo tengo la posesión del bien. Tengo un acto jurídico que avala mi posesión. ¿Sí? El segundo elemento, encontrarse desposeído por persona ilegítima. ¿Sí? Y tercero, los criterios de valoración. Es decir, ¿quién tiene mejor derecho a poseer? Les pongo un ejemplo. Yo estoy en esta casa, como pueden darse cuenta, tengo la posesión de esta casa. Digamos que esta casa la tengo en posesión por parte de un contrato de arrendamiento, ¿sí? Con fulano de tal. A fulano de tal le digo, oye, ¿qué crees? Me voy a ir a trabajar durante 4 meses al extranjero, pero no quiero dejar, o sea, de tener la oportunidad de rentar esta casa. Ahorita rentar está muy difícil, entonces quiero seguir teniendo esta casa en renta. ¿Te parece que sigamos con el contrato o te parece que te dé por adelantado lo que tú decidas? No, me parece, llevamos el contrato, todo perfecto, y me pagas igual en la misma fecha como estamos y todo. Ah, ok, perfecto. Me voy. Yo le he estado pagando en los términos del contrato, todo bien, todo perfecto, a mi respectivo arrendador. Regreso a México y al querer llegar aquí a esta casa, de repente me percato que las llaves no sirven, no entran, me cambiaron chapas, pero veo que hay movimiento dentro de la casa. Toco el timbre, me abre una persona y me dice, ah, no, yo adquirí la posesión de esta, digo, yo estoy adquiriendo esta casa por este contrato de compraventa, por ejemplo. Soy fulano de tal y contrato de compraventa. Oye, ¿quién te vendió fulano de tal? No, no me vendió fulano de tal, me vendió X persona. Es decir, no le vendió el propietario que a mí me está rentando. Yo voy con mi arrendador, le digo, oye, ¿qué crees que está pasando esta situación? ¿Tú no le vendiste? No, yo no le vendí. O sea, yo estaba con el contrato de arrendamiento celebrado contigo. No entiendo qué pudo haber pasado. Entonces, el bien se encuentra por un poseedor ilegítimo, porque el legítimo propietario no fue el que le otorgó esa posesión. Realmente el poseedor legítimo soy yo. Y algunos pensarán, es un criterio para acción reivindicatoria. No, porque no hay una afectación directa al derecho del propietario, porque el propietario particularmente no tiene la posesión. Quien tiene la posesión es el arrendatario, que pueden evitar hacer mención del arrendamiento y el propietario puede iniciar una reivindicatoria, claro que puede hacerlo. Pero lo ideal es que sea la plenaria para poder recuperar más rápido. El tema es que yo arrendatario, tendría que iniciar el litigio contra ese poseedor, contra quien tiene el bien. Un litigio de acción plenaria de posesión. ¿Sí? Y por acción plenaria de posesión nos estamos refiriendo a quién tiene mejor derecho a poseer. Entonces se van a poner en perspectiva el elemento que a mí me otorga la posesión y el elemento que a él le otorga la posesión, mi contrato de arrendamiento contra su contrato de compraventa. Entendiendo entonces como el primer criterio de valoración la validez del acto. ¿Sí? ¿Qué acto jurídico es válido entre estos dos individuos? Adelante, quien levantó la manita, no me aparece el nombre. ¿Cuál es su nombre? Jaime, Jaime, dígame. profe, ¿qué diferencia hay entonces entre esta acción publiciana y la reivindicatoria? Ahorita voy. Nada más, ya que haga Gracias. mención a la interdictal, voy a señalar la diferencia, ¿va? Entonces, primer criterio de evaluación, la validez del acto. Quien tenga el acto jurídico válido es quien tiene el mejor derecho. Entonces, en valoración de su compraventa con valoración del arrendamiento, ¿quién tendría mejor derecho? Propietario. No, el propietario ¿El no de actúa aquí. compraventa ¿El de compraventa? ¿Por qué? o el que lo haya celebrado primero?
A ver, sé, sí, sí. El que ¿Pudieras- se encuentra celebrado con el propietario, con el legítimo titular del bien inmueble. ¿Y ese era? Ah, Sí, sí, sí. el arrendador. El arrendador. Así es, Arrendatario. arrendatario, perdón, porque él es quien tiene el acto válido. O sea, Y es él válido tiene un acto porque válido porque es el legítimo propietario con quien contrató el arrendamiento, con quien exactamente. celebra el arrendamiento. Sí, exactamente. Yo celebré un arrendamiento directamente con el propietario y él está presentando un contrato de compraventa que celebró con quién sabe quién. Llamamos al propietario, acredita su propiedad, acredita que celebró el contrato conmigo y por tanto tengo mejor derecho a poseer que ese individuo, porque yo cuento con un acto jurídico válido y él no. Si ambos son válidos o ambos son inválidos, porque también puede ser que ambos son inválidos, ¿sí? Recuerdan, aquí nos está esto es algo muy importante. Aquí no se está protegiendo ningún derecho, ¿eh? Aquí simplemente se está protegiendo la posesión. ¿Sí? No me importa ya en este sentido si los dos actos jurídicos son inválidos. Aún así, yo tengo que proteger la posesión. Ya el propietario va a tener que realizar las acciones pertinentes. Yo, juez, voy a defender quién tiene mejor derecho a poseer porque eso es lo que me están presentando. ¿Sí? Yo, juez, no tengo la obligación de buscar al propietario y decirle, oye, ¿qué crees? Están disputando tu bien. No. Porque el tema no es la propiedad. El tema es la posesión. ¿Sí? Entonces, puede que los dos actos jurídicos sean inválidos o ambos sean válidos. Que, ojo, cuando los dos son válidos, la ideal no es una publicidad, lo ideal es una evicción. ¿Sí? Eso es lo ideal. Entonces, cuando son inválidos, bueno, válidos también. Ahí ya entra primero en tiempo. ¿Sí? Aplicando el principio, primero en tiempo, primero en derecho. El que haya sido constituido antes, él tiene mejor derecho. ¿Sí? El que haya sido constituido primero. Y el tercer supuesto de valoración, digamos, ambos son inválidos, ninguno de los dos se puede valorar cuál se constituyó primero y cuál después. ¿Cómo resolverían ustedes? Quien tenga la posesión, ¿sí? Quien detente la posesión. Esos son los criterios de valoración en atención a una acción publiciana. ¿Sí? La acción publiciana se va a desarrollar de esa manera, la acción plenaria de posesión. José, adelante. Maestro, en el ejemplo que usted señala, digo, tomando en consideración la validez del acto, quién es primero en tiempo, digo, considerando que ambos pudieran tener el mismo, digamos, un documento válido, que estuvieran casi a la par, ¿no sería conveniente poder llamar digo, como una excepción a la regla, poder llamar al propietario para ver qué contrato, en el caso que usted señala, a quién reconoce como el primer arrendamiento? Particularmente no. ¿Sí? Particularmente no, porque no es lo que reconozca también, porque a final de cuentas los actos jurídicos son celebrados entre dos. No es lo que yo quiera, lo que yo desee, porque entonces se pueden realizar presunciones a actuaciones fraudulentas. Digo, pero considerando, por ejemplo, en el caso que hubiera un empate, en el que fueran los dos contratos de arrendamiento en el mismo día, el mismo año, la misma fecha, pues la misma data. Y Pero considerando, no la misma hora. bueno, normalmente algunos contratos de arrendamiento no le ponen la hora. Digo, considerando ese punto, maestro. Pero si tengo cómo demostrar que fue en cierta hora, primero Bueno, busco eso. eso sí Si no sería. tuviera, no le podemos pedir la opinión al vendedor porque entonces entraríamos en supuestos que podrían derivar hasta en fraudes. No, es el que tenga la posesión entonces, a él se le respeta. Sí, pero en el caso, por ejemplo, del arrendamiento, Se supone que el tanto. vendedor, se supone que el propietario tuvo la intención de celebrar el acto con ambos. Entonces, a final de cuentas, no puedes tú darle la categoría de opinión a él. Simplemente, ¿quién tiene el bien? Ah, ok, lo tiene este individuo, tú celebras. Ok, A lo maestro. mejor él puede decantarse por el que tiene mayor costo y entonces está atentando contra el derecho del otro individuo. No hay criterios de excepción, atención, a menos de que todos estén de acuerdo en reconocer que en efecto fue ese el acto jurídico
primero. Ah, perfecto, maestro. Excelente. Eso, pero pues eso es poco probable que ocurra. Ok, ok. ¿Sí? Pero ojo, igual, si son dos actos jurídicos válidos, que ese es un tema, generalmente no se demanda esto. Generalmente la acción plenaria se demanda cuando uno es inválido y el otro es válido. Generalmente cuando ambos actos jurídicos son válidos y de la misma naturaleza, porque se da mucho en esos aspectos, lo que se demanda es evicción. ¿Sí? La evicción. Y la evicción no deriva contra el que me vendió, contra el que me rentó, ni nada. Es contra el otro individuo para acreditar quién tiene mejor acto jurídico y ya el que resulta afectado por la evicción es el que demanda el saneamiento por evicción al que le vendió, le rentó o lo que fuese, que es una indemnización por esta actuación e inclusive podría hasta derivar también en fraude y otro tema. Entonces, por eso es que no es muy común esos casos, porque esos casos generalmente se resuelven por otra vía. Excelente, maestro. Sí. Dice aquí, ¿qué acción procedería cuando ambas partes tienen igual derecho? Dación en pago de una propiedad, pero uno ya tiene escritura y el otro no. Pero este tiene la cesión de derechos del inmueble, pero no se ha otorgado la escritura. Es misma situación, primero en tiempo, primero en derecho. Y no me refiero a cuál haya sido elevada escritura pública, sino cuál se celebró antes, porque se puede derivar inclusive hasta una nulidad de escritura. Aquí ya no entraría una plenaria de posesión porque aquí no se están peleando la posesión, se están peleando derechos ya constituidos. Entonces, si tú consideras que tienes mejor derecho con respecto de esa escritura pública que ya se creó en atención de tal bien inmueble, no demandarías plenaria, porque no tiene nada que ver la posesión. Aquí ya tiene que deber un derecho constituido. Por tanto, lo que tú vas a demandar es la acción de nulidad contra la escritura pública. Toda vez que tú tienes un acto jurídico anterior, válido, que deja sin efectos el acto jurídico del que tiene su escritura. Ahí esa sería la acción. ¿Sí? Por una evicción no, ahí es directamente ya nulidad de escritura. ¿Sí? Ahí ya, directamente es nulidad de escritura, se busca el carácter de nulidad, la nulidad es falta de capacidad, porque ya se había celebrado un acto jurídico previamente. Bueno, eso sí, realmente fue así. ¿Sí? Si no, que ojo, si no logran acreditar el primero en tiempo, ¿sí? Porque esto sí va a ser muy importante, si no logran acreditar en ese caso que está planteado primero en tiempo, se va a dejar entonces la escritura como mejor derecho. ¿Por qué? Porque ya cuando tratamos con documentos públicos, ¿sí? Si no se acredita el primero en tiempo, ¿sí? Si no se acredita el primero en tiempo, el documento público gana. ¿Sí? El documento público gana. Eso lo vemos más, ni siquiera en estos casos, lo vemos más en conflictos de hipotecas principalmente. En orden de prelación de acreedores, ahí es donde vemos justamente quién tiene mejor derecho sobre la garantía. Bueno, quién tiene primer derecho sobre garantía, segundo derecho, tercer derecho, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahí es donde se crean conflictos. Es que él celebró el pagaré antes, sí, pero él constituyó, a la hora de realizar su acto, constituyó la hipoteca. Tú la buscaste ya en tu juicio. Entonces, primero se constituyó la hipoteca y ya está en documento público, después se procedió a tu embargo, ya está en documento público, pero primero es la hipoteca, a pesar de que tu deuda haya sido antes. Es un conflicto muy común entre acreedores esta situación, justamente. Dice, sí, casi una diferencia de 12 años. Nulidad, y la ventaja que tienen ustedes es que la nulidad absoluta no prescribe. Si fuera nulidad relativa, sí prescribe entre 2, 3 años, pero la nulidad absoluta nunca. ¿Sí? Se puede demandar la nulidad por cualquiera que se considere interesado. Incluso puede fallecer la persona y su sucesión puede demandar la nulidad. O sus herederos pueden demandar la nulidad del acto. ¿Sí? Porque puede tener trascendencia ese acto, ese bien, en la masa hereditaria del decuyos. Entonces, por eso es que, pero ahí ya se confunde con acciones personales, porque la nulidad es personal y la evicción es personal. Son acciones personales, no reales. Esta es real, porque esta no importa realmente el título en particular, lo que importa es la posesión. ¿Sí? Pueden ser los dos títulos inválidos, que yo tenga un contrato de compraventa celebrado con fulano de tal y que él tenga un contrato de compraventa celebrado con fulano de tal y que ninguno sea el propietario. Los dos actos jurídicos son inválidos, bueno, le defiendo la posesión a quien tenga la posesión del bien, a quien materialmente tenga el bien. ¿Sí? Es medio divertida esa acción. ¿Sí? Ahora, ya para esta última parte, ¿sí? Iniciamos con la protagonista. ¿Sí? Esta acción es muy sencilla, pero al mismo tiempo es complicada de entender. ¿Por qué? Esta acción la tienen que entender como va a ser controversial un poco, medida provisional.
El interdicto es una medida provisional. ¿Sí? ¿Por qué una medida provisional? Porque realmente no tiene un elemento objetivo para determinar o declarar un derecho real sobre alguien. ¿Sí? Simple y sencillamente no lo va a tener. ¿Por qué? Porque el interdicto protege a un poseedor actual de un inmueble, ¿sí? Y prohíbe que en su contra exista algún tipo de atentado con respecto a su posesión, ¿sí? Es una forma de proteger mi posesión vigente sobre el bien, ¿sí? Que no pueda ser alterado, que no pueda ser atacada, que no pueda ser reivindicada, inclusive de cierta manera, ¿sí? Entonces es un aseguramiento de posesión sobre un bien, simple y sencillamente. Mientras en una se está reclamando el mejor derecho a poseer, en otras simplemente se está solicitando la protección actual de mi posesión. ¿Cómo es eso? Rapidísimo. La acción plenaria de posesión. Tengo mejor derecho a poseer que ese otro individuo. La acción interdictal. Este individuo me desposeyó del bien y yo tenía la posesión antes. Te acredito que tenía la posesión antes, se me otorga el interdicto. Se me otorga la protección a la posesión y la recuperación de la misma. Entonces, el interdicto nunca va a ser un juicio principal, porque el interdicto va a derivar que acciones plenarias de posesión, que acciones reivindicatorias, que acciones de prescripción adquisitiva, dependiendo cuáles sean los casos concretos para ello. ¿Sí? Ahorita vamos para allá. Julián, adelante. Sí era Julián, ¿no? No, Jaime. Jaime, perdóneme, ya no se me olvida, Profe, te lo juro. entonces, Jaime. esta acción, si yo soy privado de la posesión, antes de iniciar un plenario de posesión o un reivindicatorio, ¿puedo iniciar esta acción? Sí. Y Usted quiere tener o sea, que le devuelvan inmediatamente el bien, la inicia y ya promueve la plenaria. O espera que la otra parte promueva la plenaria. Y esta acción la puede intentar la persona que me privó de la posesión, como para decir, hey, ¿sabes qué? Estoy privando de la posesión a alguien. Es que en un principio como que lo entendí así. No, ¿No? Ok. Entonces, la finalidad de esta posesión o de esta acción es recuperar la posesión mucho más rápido que las otras dos acciones. sí, pero no exime de la necesidad de tener que iniciar las otras dos acciones. ¿Por qué? Porque la posesión natural que se aterriza en una sentencia interdictal es interina, es temporal. No es, no es no es permanente. O sea, la sentencia de un interdicto no tiene efectos tal cuales como una cosa juzgada firme, no. Es más una cosa juzgada difusa. ¿En qué Ok, sentido? entonces, En que aterriza temporalmente los efectos de la protección a la posesión, pero si no se inicia cualquier otra acción que reconozca el derecho, pierde sus efectos. ok, entonces puedo interponer primero que nada esta acción interdictal. En sentencia me van a decir, ¿sabes qué? Te devolvemos la posesión, entro a poseer nuevamente el inmueble y inmediatamente tendré yo que iniciar ya el plenario de posesión o el reivindicatorio. No solo inmediatamente, puede ser inclusive durante el mismo procedimiento interdictal. Pero entonces digamos que esta acción se resuelve más rápido. Sí, pero no resuelve el problema inicial. Ok, El problema O sea, sí, pero no. Sí, el problema principal, mejor dicho, sí. No el problema inicial, sino el problema principal. Sí. Nuevamente, es vista esta acción como una medida provisional, no tanto como un medio preparatorio, porque el medio preparatorio es el que te, valga la redundancia. No, bueno, no quiero ser redundante, el que te hace tener elementos para poder iniciar tu acción. La acción interdictal no te hace tener esos elementos. La acción interdictal lo que hace es establecer una medida provisional en que sigas teniendo la posesión de tu bien, ¿sí? Previo a demandar, o ni siquiera previo, en conjunto a demandar la acción real que tengas pertinente. E inclusive a veces ni real, también puede ser otra persona. Sí, es más una medida provisional. Sí, porque el medio preparatorio, recuerden que su enfoque es obtener documentación que nos va a servir para
legitimar acción, desarrollar una testimonial que corre el riesgo de desaparecer u obtener una confesión, ¿sí? Que nos sirva también para el desarrollo de nuestro litigio. Aquí no, aquí nada más es proteger nuestra posesión para posteriormente o en la misma línea estar desarrollando una plenaria de posesión o una acción reivindicatoria. Porque estas dos acciones, la reivindicatoria y la plenaria, sí va a ser protectora de un derecho, sí va a reconocer la situación jurídica efectivamente, mientras que la interdictal solamente temporalmente. ¿Sí? Gloria, adelante. Sí, maestro, buenas tardes. Mire, por ahí mi duda, ¿esa acción interdictal la pueden accionar aunque sean terrenos ejidales? O sea, puede ser con escrituras o ejidales o no importa, el juez competente es el civil, el normal. No. En materia ejidal o de comunidades, el juez competente es el tribunal agrario, pero la acción se puede interponer, sí se puede interponer. O sea, por ejemplo, si me meten una demanda de esa y es ejidal, ¿puedo declarar la incompetencia? Porque el juez Si es una parcela, si es un solar urbano, ojos, si es un solar urbano, pero está constituido y sigue perteneciendo al régimen agrario, sí, porque el solar urbano puede ya pertenecer al régimen civil, porque particularmente es propiedad privada, pero depende cómo se haya constituido. Pero si es una parcela, siendo muy específico, si es una parcela, sí. Sí, es prácticamente incompetencia. ¿Por qué? Porque el objeto materia de litigio no es de competencia civil, es de competencia agraria. Perfecto, se lo agradezco, maestro. No, ¿de qué? Y los interdictos son 4. Retención, recuperación, obra nueva, yo puse obra peligrosa. Sí. Son los 4 tipos de interdictos que existen. ¿Sí? Primero, esta acción, más que conocerse como acción real, hay quienes procesalistas la llaman acción posesoria. Porque evidentemente aquí en esta de plano no tocamos ningún derecho real. En estas pueden existir derechos reales porque puede ser que mi posesión sea por un uso y goce reconocido por el legítimo propietario. Sí. Un uso y goce reconocido por el legítimo propietario. Entonces, en ese sentido, sí hay derechos reales y sí hay derechos, o sea, hay protección a estos derechos reales. Pero en esta no. No nos importa realmente si lo hay o no lo hay porque no es tema del interdicto. Sí. El tema del interdicto es la posesión. ¿Sí? Por eso es la necesidad de tener que desarrollar ya sea una publiciana, ya sea una reivindicatoria o inclusive a veces hasta una prescripción. ¿Sí? Pero bueno, adelante Gilberto, dígame. Una pregunta. ¿Los interdictos pueden ser utilizados por los que tengan la posesión originaria y los que tengan la posesión derivada? El interdicto porque sea poseedor es más que suficiente, no importa su calidad de posesión. No importa si es originaria, no importa si es derivada, eres poseedor, puedes desarrollar tu respectivo interdicto. Sí. Voy a ello. El interdicto es retención de posesión. ¿Sí? Se le otorga a aquella persona que sea perturbada en su posesión, ya sea originaria o ya sea derivada, ¿sí? De un bien inmueble. ¿Y se le otorga con qué fin? Suena bastante absurdo, pero con el fin de retener su posesión, que mantenga esa posesión. ¿Sí? ¿Contra quién se promueve? Contra el que perturba dicha posesión. Pero ojo, no he sido desposeído. ¿Sí? Han habido intentos de despojarme. Han habido intentos de perturbar mi posesión. ¿Sí? Entonces, retención, su nombre lo dice, lo que busca es mantener la posesión. ¿Sí? Contra actos que la perturben. ¿Sí? Que ayer intentaron sacarme de mi casa y yo sé quién fue el que intentó sacarme de mi casa. Voy a iniciar una acción de retención de posesión.
Oye, pero eso no quita que te puedan despojar. Si me vuelven a despojar ya teniendo la resolución particular de ello, puedo iniciar, bueno, ni siquiera puedo, bueno, sí, puedo iniciar mi respectiva denuncia por despojo, presento la resolución del interdicto y es mucho más fácil su desarrollo. Ojo, esta acción fue la ideal que debió desarrollar la señora Carlota. Fue la acción más ideal, ¿sí?, la que debió realizar, porque lo que realizó fue la acción más tonta, ¿sí? Si no, no estaría, bueno, porque ahorita ni siquiera, ni su bien, ni su libertad, ¿sí? Ni su bien, ni su libertad. ¿Por qué? Por la decisión absurda que tomó. Ojo, tampoco voy a tapar, ¿sí?, el sol con un dedo diciéndoles que la práctica jurídica realmente es esta. Bueno, no, mejor dicho, la práctica jurídica es esta. La práctica en la realidad no es esta. O sea, hay quienes sí promueven sus respectivas acciones interdictales y entienden también que la recuperación de su bien, o sea, no es tampoco tan rápida, no es al mes, a los 2 meses ya tienes tu bien, no. En el caso más optimista de un interdicto, te lo llevarás en 5 meses, 6 meses. Muy optimista, ¿sí?, muy optimista, 5 o 6 meses. Realista, entre 10, 12 meses. Sí, realista. Ya muy, muy pesimista, entre 2 años, 3 años. ¿Sí? Pero eso está tratando más de una reivindicatoria. ¿Sí? Que eso ha hecho que la práctica real pues no sea esta. Que la práctica real sea lo que hizo doña Carlota, pero bien hecho. ¿Sí? Bueno, no lo que hizo, porque realmente lo que hizo no es lo que se hace. ¿Sí? Dependiendo el lugar, dependiendo de las personas. Pero sí hay una forma extrajudicial y esa es la que más acude. Hay muchos abogados que tienen conocimiento de gente y demás que les puede ayudar a practicar este tipo de diligencias. Pero es practicar otros despojos. Es practicar otros despojos. Despojas a tu despojante y listo, se acabó. ¿Sí? Pero lo despojas con otras personas que no tengan que ver contigo, para que entonces tú tomes la posesión del bien, estas personas queden amedrentadas, por decirlo de una manera, y ya no puedan, o ya no vuelvan a molestarte en tu posesión. ¿Sí? Yo lo recomiendo, la verdad no. ¿Sí? ¿Por qué no lo recomiendo? Mucho riesgo. Mucho, mucho riesgo. Les decía, no recuerdo a qué sesión, no recuerdo qué curso, era de regularización de bienes semanas atrás, que justamente una señora, una licenciada que tomó curso conmigo, quería que la acompañara desarrollando juicios plenarios e interdictales en una zona ejidal de Morelos. Yo le dije que no. ¿Por qué? Porque esa zona ejidal de Morelos ya era muy famosa dentro de los abogados de regularización de predios. ¿Por qué? Porque ya habían matado a 3 abogados anteriormente porque están inmiscuidos algunas organizaciones criminales. ¿Sí? Entonces, a esta licenciada se le hizo fácil no desarrollar ni siquiera las acciones pertinentes, sino se le hizo fácil acudir a una diligencia extrajudicial, ¿sí?, por llamarla de alguna manera. Y bueno, la mataron. ¿Sí? Mataron a esta persona. Entonces, ¿recomiendo directamente que realizan eso? No. ¿Sí? Yo recomiendo que se vayan por la vía legal, es más tardada, sí, es más costosa, sí. Pero bueno, igual ustedes saben a qué se atienden. ¿Sí? Ustedes saben a qué se arriesgan. ¿Sí? Yo no puedo decirles que hagan o que no hagan. ¿Sí? Pero sí les digo, es mucho riesgo en materia inmobiliaria tratar con este tipo de acciones, la acción interdictal, la acción plenaria o la acción reivindicatoria fuera de juicio, o sea, contratando a gente y demás, porque uno, o te terminan contratando para más o te terminan casi obligando a desarrollar esas actividades, o dos, puede ser que la persona a la cual tratas de despojar sea peor que tus personas, intentaste despojar y que entonces salgas pues embarrado, tanto tú como tú, en el mejor de los casos o en el menos peor de los casos, tus clientes, en el peor de los casos, tú como abogado, entonces, o abogada, entonces no lo recomiendo, ¿vale? Pero bueno, cada quien toma su decisión. El punto es que tenemos aquí la retención, que es mantener la posesión contra actos que la perturben. No es muy utilizada esta acción. ¿Sí? ¿Por qué no es muy utilizada? Porque como se pueden dar cuenta,
un acto que perturbe mi posesión. No. Y ojo, han habido quienes intentan hacer esta retención contra embargos. Eso no es posible. Contra una disposición judicial no puedes iniciar una acción interdictal. Sí, si quieres interponer una actuación judicial, una actuación de autoridad con respecto de tu bien que te busquen retener, ahí está el juicio de amparo. ¿Sí? Ahí es el juicio de amparo. También no sirve la acción de retención contra una expropiación. ¿Sí? La retención es entre particulares, me están intentando despojar, no lo lograron, pero quiero proteger esa posesión. Que quede asentado que fulano de tal me quiso despojar, entonces que quede sentenciado que individuo tal no puede volver a perturbar mi posesión. Así si lo vuelve a hacer, ya no solo tenemos el incumplimiento de la resolución, sino que también tenemos todas las circunstancias para poder acreditar que se realizó el acto delictivo. Sí, pero no es muy común, realmente no es muy común porque efectiva. En letra es muy bonita, pero efectiva en materia no lo es tanto. ¿Sí? La que sí es efectiva en materia, pero depende mucho su planteamiento, es la de recuperación. ¿Sí? Porque, ojo, en la de retención se puede buscar también una indemnización por los intentos, pero eso ya es acreditar también daños, perjuicios y demás. Su objetivo principal es poner ese fin, pero también podríamos decir que es a la perturbación, pero también podríamos decir que es indemnizar al poseedor y que el demandado, porque se le va a señalar una garantía de no volver a perturbar. ¿Sí? Se le puede condenar a una multa o se le puede condenar de hecho al arresto en todo caso de que llegue a la reincidencia de la perturbación. Esa es la consecuencia de esta acción. Me intentaron despojar, no lo lograron, sé quién fue, presento la acción de interdicción, acredito o el interdicto, mejor dicho, de retención, acredito esos elementos y entonces se le condena a la otra parte a que no vuelva a realizar una perturbación con respecto de mi posesión. ¿Sí? Si lo llega a hacer, entonces puede ser condenado a una multa, puede ser que se inicie una acción penal en su contra. ¿Sí? Pero ojo, eso no impide que desarrolle algún otro litigio más adelante, una pena de posesión, una reivindicatoria o lo que fuese. ¿Sí? Porque ojo, vamos a hacer esto. Supongamos que ustedes, y aquí sí entra, ¿sí? Aquí sí entra, que aquí a lo mejor unos van a entenderlo, que es contestando a la pregunta que me decían hace ratito, no recuerdo quién. Yo tomé posesión de un bien que no es mío. Y me inicia, o mejor dicho, el propietario se percata de ello y me intenta sacar. ¿Puedo iniciar la acción de interdicción contra ese propietario? Sí. Un interdicto de retención. Sí puedo hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vía idónea que tiene que realizar este individuo es la reivindicatoria. ¿Sí? Entonces, esto prácticamente no es legítimo para algunos, pero les voy a poner el caso en el cual sí. Supongamos que el poseedor ilegítimo ya cumple con todos los elementos para poder prescribir de mala fe. Presenta un interdicto de retención de posesión contra el que se encuentra inscrito en el registro público, contra el propietario, e inicia en conjunto la acción de prescripción adquisitiva. Sí. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. ¿Sí? Y el propietario puede iniciar ahí una acción de reivindicatoria o podrá contestar la demanda de prescripción en atención a la reivindicación. Entonces, sí, ¿el interdicto lo puede promover un poseedor ilegítimo? Sí, porque realmente no hay que acreditar la legitimidad o legitimación, ¿sí?, de la posesión. Simplemente hay que acreditar que soy poseedor, que tengo posesión del bien. No es un litigio que determina quién tiene mejor derecho. Solo es un litigio que protege al poseedor de un bien. ¿Sí? En la retención, entonces, corresponde a acreditar los actos que perturban la posesión. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Acreditar la cuestión de la posesión, ya sea jurídica o derivada del inmueble controvertido. ¿Okay?
la perturbación por parte del demandado, que son los actos tendientes a justamente que de forma ilegítima, ¿sí?, pueda ejercitar mi posesión y que, ojo, se haga dentro de un año. ¿Sí? Si no se hace dentro de un año, entonces no es viable la posesión. Perdón, el interdicto de posesión, ¿sí?, de retención de posesión. ¿Sí? El interdicto de recuperación, por otro lado, es cuando ya se afectó mi posesión. ¿Sí? Los interdictos de recuperar posesión o interdictos restitutorios buscan eso, recobrar la posesión perdida. ¿Sí? Antes existían tres. ¿Sí? Estaba el interdicto de inmueble, el interdicto de precario y el interdicto de posesión clandestina. ¿Sí? Antes existían estos tres interdictos. ¿Qué era el interdicto de recuperación de inmueble? Justamente una persona que había sido expulsada, ¿sí?, de un bien inmueble, de su propiedad. Su efecto era reponer su posesión, pero tenía que ser de su propiedad, ¿sí?, y que haya sido sacado de su vida. Tenía como objetivo restituir la posesión, no reconocer su mejor derecho, no nada, restituir su posesión. El interdicto por precario, ¿sí?, era otorgado a quien le haya dado, ¿sí?, una cosa en precario a alguien. ¿Qué es dar en precario? Comodato, arrendamiento, que le hayan otorgado la posesión, ¿sí? Y entonces quisiera recuperarla. O sea, yo te di la posesión en comodato, pero ahora quiero que me la devuelvas. Entonces iniciaba el interdicto por precario, ¿sí? Esto fue modificado por el desahucio por precario y después ya vino a ser modificado simplemente por desahucio, y ahora en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es modificado por el conflicto o controversia, mejor dicho, del arrendamiento inmobiliario. ¿Sí? Y el interdicto de posesión clandestina era cuando una persona había perdido la posesión contra alguien que se le había quitado clandestinamente, injustificadamente, ilegalmente. Ahí sí directamente es despojado. Oye, el primero no es también despojado, no necesariamente, porque el primero aluye a bienes inmuebles, ¿sí? Y puede no ser directamente un despojo, puede ser una expulsión, por ejemplo, en una tierra en común, ¿sí? Porque puede ser agraria, puede ser una tierra, o mejor dicho, una parcela común, ¿sí? Se le llama parcela, no es común, es parcela colectiva. Parcela colectiva, hay una titularidad, cotitularidad sobre dicha parcela, y a lo mejor expulsan, ¿sí?, a uno de los cotitulares y no le permiten desarrollar la posesión sobre su parcela. Bueno, ahí puede solicitar justamente una recuperación de posesión, ¿sí? Pero en el caso de la clandestina podría ser, por ejemplo, de un robo. Me robaron, ¿sí? No quería iniciar la acción penal. Puedo iniciar la acción. Sé quién me robó, puedo iniciar la acción interdictal, ¿sí? Pero evidentemente esta acción no prospera, ¿sí? Estos interdictos están particularmente destinados a ¿qué? A recobrar alguna posesión perdida. Por eso es que se considera interdicto restitutorio, ¿sí? Ya que lo que buscan es recuperar, que se entregue de nuevo la cosa, ¿sí? ¿Qué necesitamos con respecto al interdicto de recuperación? Denme un momento. Aquí sería contra actos que despojaron al poseedor. ¿Sí? Y entonces, sus elementos particulares de esta, que es la más común, es que quien vaya a intentar el interdicto haya tenido la posesión del bien inmueble de cuya recuperación solicita, ¿sí? Es decir, acreditar posesión anterior al demandado. Si yo no puedo acreditar que tenía la posesión,
no puedo presentar un interdicto. Por ejemplo, yo estaba dando en arrendamiento el bien. El bien lo desocupan y lo tengo desocupado durante mucho tiempo. Llega alguien y lo invade. ¿Puedo iniciar la acción interdictal de recuperación de posesión? No, porque no tengo los elementos para poder acreditar que tenía la posesión antes. ¿Sí? No puedo. Pero soy el propietario, sí, y para eso está la acción reivindicatoria. De hecho, la acción reivindicatoria tiene una alternativa a presentar la interdictal. A veces no es necesario en una acción reivindicatoria, porque en la acción reivindicatoria puedes tú solicitar en las medidas provisionales la recuperación de la posesión, acreditando que tenías la posesión antes. ¿Sí? El tema es que generalmente cuando el propietario es el afectado, no había posesión. No había posesión, por eso es que hubo una invasión o demás. Es muy difícil realmente que se desarrolle por parte de un despojo. Difícil entre comillas, porque sí ocurren los despojos, pero casi no inician este tipo de acciones porque se van justamente por la acción penal, que a veces no prospera por considerarla en algunas autoridades penales como conflictos de naturaleza civil que se tienen que desarrollar por la vía civil. Esto dependiendo que manifieste justamente la persona a la cual, contra la cual presentas la denuncia. Pero bueno, primer elemento, acreditar posesión anterior al demandado. Segundo presupuesto, que el demandado, ¿sí?, por sí mismo haya obtenido la posesión. ¿Sí? Que el demandado por sí mismo obtuvo, pongamos, ilegítimamente la posesión. ¿Sí? Obtuvo ilegítimamente la posesión. ¿Vale? Es un elemento importante. ¿Por qué? Si el demandado obtuvo la posesión por medio de una orden judicial de alguna autoridad o demás, no podemos presentar el interdicto. ¿Sí? Nuevamente, me embargaron mi bien inmueble y señalaron a depositar a otra persona y me quitaron de mi bien. ¿Voy a iniciar un interdicto? No, porque fue una orden judicial la que determinó justamente el acto de desposesión. ¿Me expropiaron? No, porque fue un acto de autoridad el que determinó la desposesión. ¿Cómo ataco estos actos? Si considero que son violatorios de derechos humanos, bueno, los ataco mediante los respectivos juicios de amparo. ¿Sí? O los recursos tradicionales que pudieran existir con respecto a el proceso, una oposición a embargo, por ejemplo. Pero directamente un interdicto porque me embargaron, un interdicto porque me expropiaron, no es posible. ¿Sí? Esto no es posible. ¿Sí? Y, nuevamente, cuando esta situación se encuentre dentro del año contado a partir de la pérdida de posesión. ¿Sí? Tienen requisito de tiempo. ¿Sí? Si yo fui despojado con respecto de mi bien, independientemente de la naturaleza de poseedor que tenga, y pasa más de ese año, bueno, yo ya no puedo iniciar el interdicto, yo iniciaría mi acción plenaria de posesión. ¿Por qué? Porque esta no atiende prescripción, mientras la acción interdictal sí atiende un año. ¿Vale? Obra nueva. Este interdicto es muy distinto. ¿Sí? Es muy distinto el interdicto de obra nueva. Este viene desde el derecho romano. Bueno, todos los interdictos vienen desde el derecho romano y este también existe desde el derecho romano, que se conoce como denuncia de obra nueva. Sí. Pero ¿cuáles son los efectos de la denuncia de obra nueva? Primero, no es necesariamente un interdicto. ¿Sí? Les voy a dejar un libro. El libro es del autor Pérez Palma. ¿Sí? Y en ese libro justamente analiza a fondo esta figura interdictal. ¿Sí? Y Pérez Palma dice que este interdicto, en esencia, ¿sí?, formalmente, no es realmente un interdicto, ¿sí?, ya que no busca proteger la posesión. ¿Sí? Tampoco busca protegerse de los ataques contra el derecho de posesión, derecho de propiedad o cualquier derecho real.
lo que busca es suspender. ¿Sí? Eso es lo que busca. Suspender. Entonces, estas dos las voy a poner, de hecho, en negrita, pero en otro color, porque atiende también a la obra peligrosa, ¿eh? Su base es casi la misma. Pero estas dos no son específicamente acciones reales ni acciones posesorias. Estas son más todavía que las anteriores medidas de seguridad, medidas provisionales. ¿Sí? Y son medidas provisionales no, ¿cómo puedo decirlo? No para mi bien como tal, o bueno, sí, pero no la afectación es directa a mi bien como tal, sino es un mecanismo de protección a cuestiones contiguas, a bienes contiguos, ¿cómo se dicen? Contiguos, ¿sí? Contiguos, continuos, al lado, pegados, para los vecinos, ¿sí? A eso se refiere. ¿Sí? O inclusive para algunos que sí tengan derecho, pero no derecho de propiedad, no derecho de posesión, sino, por ejemplo, una servidumbre, una servidumbre de paso. Esto ocurre mucho en ejidos, aquí sí. Supongamos que tenemos 2 parcelas y en esas 2 parcelas decidieron establecer una servidumbre. Esa servidumbre es en atención a una conexión que hay sobre un río para poder tener acceso a esas aguas. Pero resulta que esta servidumbre constituida en favor de estos 2 ejidatarios titulares de esta parcela se ve afectada por la creación de una vía pública. Sí. Bueno, ahí es un supuesto para poder establecer un interdicto por obra nueva. ¿Por qué? Porque las afectaciones que existen de esa obra nueva, o mejor dicho, la constitución de esa obra nueva, perjudica algún predio, algún terreno, algún derecho de algún individuo. Ojo, no estamos hablando de obra peligrosa, estamos hablando de obra nueva, puede ser cualquier obra, ¿sí? Cualquiera. Y esa es la situación. En la obra peligrosa, lo que nosotros vamos a tener como elementos, en primer lugar, es eso, una obra. Llámese edificio, llámese camino, llámese lo que quieran. Una obra. Esa obra evidentemente no va a estar constituida en mi bien, pero puede estar constituida en otros bienes. ¿Sí? Y ahora depende mucho, porque si es obra pública, recuerden, hay otras actuaciones. Puedes desarrollar un juicio de amparo, puedes desarrollar un procedimiento administrativo, aunque el interdicto también te puede ayudar. Cuando es obra privada, es tu interdicto el que te va a ayudar. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesitamos es una obra nueva. Lo segundo que necesitamos es que esa obra, ¿sí?, perjudique, ¿sí?, al bien propio. Que esa obra perjudique al bien propio. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Pero ojo, el tercer elemento que necesitamos es que el individuo que se considera perjudicado por dicha obra posee la obra a nombre propio. Sí. Y no ajeno a presente cuestión. Entonces, la identificación de relación posesoria con el bien. ¿Por qué? Este tipo de litigios algunos los promueven personas chismosas. ¿Sí? Lo llamo así porque así es. Están construyendo una casa aquí al lado de mi casa y de repente, o más que una casa, están construyendo un edificio. Sí. Y a la señora que pasa a diario o al señor que pasa a diario por esta calle que vive a 4 calles de mi casa, alega que me va a afectar mucho esa obra, porque esa obra va a traer consigo mucho ruido, mucho escándalo, bla, 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 bla. Cuando yo no me veo afectado por la obra. Y esta persona presenta su interdicto. ¿Sí? 1, no va a poder acreditar que ella es perjudicada en su bien. Y 2, evidentemente, no va a poder
acreditar ese vínculo con el bien que a lo mejor sí puede ser perjudicado, que es el mío. Ella no es poseedora ni está en posesión, ¿sí?, a nombre mío. Entonces, si no se acreditan estas situaciones, no va a haber interdicto por obra nueva. Y la afectación puede ser por cualquier cosa, ¿eh? Pueden hacerlo por normas de construcción, pueden hacerlo por fallas estructurales, pueden hacerlo, principalmente es por normas de construcción, ¿eh? En todos los lugares hay normativas de construcción y a veces esas normativas se dan por el tipo de uso de suelo. Mejor dicho, más que el uso, por el tipo de suelo, no uso de suelo, por el tipo de suelo, por la estructura que a lo mejor tiene mi bien, porque a lo mejor la van a anclar o van a continuar porque tenemos una pared, ¿sí? O un lindero que se conecta, o sea, que se conecta con otros edificios, por tanto el edificio al lado lo quieren conectar, a lo cual a lo mejor desde la perspectiva de un arquitecto, desde la perspectiva de un ingeniero, eso sería contraproducente porque traería afectaciones estructurales, no sé, múltiples cosas. Principalmente las fallas son esas, ¿sí? O esos son los problemas. La obra nueva falla en atención a cuestiones estructurales, a reglamentos de construcción. Aquí en Ciudad de México se ha dado muchas obras públicas a medias, y esas obras públicas, muchas obras privadas, edificios, casas y demás a medias. Seguramente fue por planteamientos de interdictos por obra nueva. No cumplían, no tenía, puede ser inclusive, no tienen los permisos de construcción, ¿sí?, para realizar estas actuaciones. Estás obstruyendo la vía pública, el paso, ¿sí?, con los elementos para tu construcción. Entonces, pues, se realiza la cuestión de suspensión de obra nueva. Ya sea hasta, que aquí, ojo, esto es lo importante, ya sea que se acredite en un juicio posterior la legalidad de la construcción o se desacredite la legalidad de la construcción. Este interdicto no va a resolver ese conflicto, solamente va a poner en pausa la obra hasta que se resuelve la controversia. Pero ojo, es obligación del promovente de esta acción por obra nueva, ¿sí?, o mejor dicho, de esta acción interdictal de obra nueva, ¿sí?, iniciar la acción contundente contra la obra. Sí. Adelante, Gilberto. Sí, creo que sí. Sí. Sí, estoy leyendo el artículo 19 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Ajá. Y establece, bueno, esta parte me llama la atención el hecho de que puede generarse el interdicto de obra nueva para suspender la construcción o bien para su demolición o modificación. Entonces, a través de esta acción, de este interdicto, se puede solicitar como causa final esta demolición. Si yo acredito obviamente que soy poseedor o bien que tengo el derecho real sobre el bien, sobre el cual se está construyendo. O sea, con respecto a tener el bien, sí, pero la acción principal no tendría que ser una acción de obra nueva. Si yo soy el propietario del bien, tendría que ser una acción reivindicatoria y en atención al bien poder solicitar que se practique su demolición y además una reparación del daño. Por eso ya entra en reivindicatoria. No, aquí tú solicitas la demolición de una obra en un bien que no es tuyo, pero que es porque la obra está afectando a tu bien o a tu comunidad inclusive. Por ejemplo, hay bueno, vamos a conectarlo. Sí, vamos a conectarlo, porque generalmente demoliciones en obra nueva no se da mucho demoliciones en obra nueva. Lo que se da generalmente en demoliciones son en obra peligrosa. ¿Qué necesitábamos? Una obra presuncionalmente peligrosa. ¿Cómo que presuncionalmente peligrosa? ¿Cómo podríamos catalogar una obra peligrosa? Aquella que no cumpla con los requisitos normativos de acuerdo a materia de construcción, de acuerdo a normas ambientales, de acuerdo a normas administrativas. Por ejemplo, jurídicamente es legal